explicar qué es un ERP o qué son los sistemas de planificación de recursos empresariales, conocidos por sus abreviaturas de ERP, que digamos son de los que más utilizamos en el medio digital, en el caso del uso de sistemas en las empresas. Los sistemas de planificación de recursos empresariales o ERP son los sistemas de información gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de bienes y servicios. Básicamente es uno de los sistemas o los programas más completos e integrados que permiten manipular información con la cual nosotros trabajamos dentro de una empresa. Acuérdense que la idea de todo esto es recomendar a las empresas algún tipo de software de código abierto o software de código cerrado, ustedes lo quieren hacer así, que permita administrar todos los recursos de los sistemas de la empresa como tal. Los ERP deberían ser un sistema especializado que permita la unificación y organización de todas las tareas, es decir, ser un sistema que permita la trazabilidad de todos los procesos y por lo tanto dé paso a la planificación y optimización de los recursos. Yo les había mencionado anteriormente que antes de que existieran los ERP, generalmente las empresas para cada departamento tenían un sistema, tenían una aplicación para las diferentes actividades que realizaban cada departamento. Si existía, por ejemplo, el departamento de recursos humanos, pues existía una aplicación para la parte de recursos humanos, quienes la desarrollaban o la elaboraban, básicamente trabajaban específicamente, la tarea específica era resolver los problemas de planillas, problemas de información de los empleados, problemas de cálculos, de la información que tenemos dentro de la aplicación, todo eso lo resolvían a través de esos sistemas especializados. Y de ahí, si nos pasábamos a la parte de facturación e inventarios, también tenían su propia aplicación que realizaba también sus procesos. Y entre las desventajas que teníamos, básicamente estaba el hecho de que podían ser elaborados en diferentes tecnologías, podían utilizar diferentes bases de datos, algunos podrían ser de código cerrado, otros podrían ser de código abierto, etc. Entonces eso en alguna medida, algunas veces dificultaba el proceso para poder integrar toda la información o para que la información fluyera entre los diferentes departamentos. En el caso, por ejemplo, quien más problemas tenía era la parte contable. Recuerden que el departamento de contabilidad debería de ser el encargado de presentar a la empresa los estados de cuenta, los balances generales, el reporte de estado de resultados, donde la empresa puede ver los diferentes movimientos que se han hecho dentro de la organización y de ahí tomar decisiones si, por ejemplo, hemos tenido ganancias o pérdidas. Pero la contabilidad, en aquel entonces, cuando los sistemas estaban separados, la contabilidad básicamente se hacía como a mano, porque aunque existía un sistema que me permitía emitir partidas de diario, yo podía editar los documentos y él automáticamente me emitía los reportes que necesitábamos, pero al final de cuentas esa información tenía que ser alimentada al sistema de alguna manera. Entonces al final del día las empresas, por ejemplo los diferentes departamentos, emitían un reporte que posteriormente se enviaba a la parte de contabilidad para que contabilidad se encargara de emitir el registro contable con respecto a esos movimientos del día. Y eso, como les digo, hacía un proceso un poco más complejo. Si digamos la parte de facturación, ese día no hacía corte de caja o hacía un corte de caja y tenía probablemente algunos errores, entonces esos errores se llevaban también a contabilidad y se cargaban por completo y a veces era un poco más difícil poderlo rastrear. Entonces en alguna medida los sistemas, aunque eran por separado y resolvían los problemas de cada uno de los departamentos, tenían ese pequeño inconveniente que era difícil que la información pasara de un departamento a otro. Y ahí surgieron los ERP. Como dice su concepto acá, los ERP lo que permiten es un proceso de unificación de cada una de las áreas dentro de la empresa, un proceso de unificación y organización de cada una de las tareas que realiza cada una de las áreas dentro de la empresa
contabilidad, al final de cuentas, lo único que tiene que ir haciendo es chequeando y revisando y comparando los resultados con los diferentes informes con los cuales está trabajando. Entonces, en ese sentido, los ERP han ayudado mucho en el soporte y mantenimiento de las aplicaciones. En este caso, los ERP, si seguimos hablando acerca de ellos, la planificación de recursos empresariales es un término derivado de la planificación de recursos de manufactura. Uno de los controles más difíciles de llevar es la parte de manufactura para empresas a veces que son muy complejas, pero en este caso estos sistemas permiten hacer ese proceso, seguido de la planificación de requerimientos de materiales o ERP. Sin embargo, los ERP han evolucionado a su modelo de suscripción por el uso de servicios como SAP y Cloud Computer. En el caso de los sistemas de manufactura, pongamos un ejemplo clásico acá. Pongamos una empresa como Bamba. Bamba fabrica sus propios productos. Ustedes saben de que ellos tienen una pastelería central donde están fabricando los pasteles y todas las reposterías y todo el producto que se vende en estos sucursales. Ahora bien, para producir un pastel se necesita una receta. En esa receta debería de existir, por ejemplo, cuántas tazas o onzas o botellas de leche voy a necesitar para producir ese pastel, cuánta harina, cuánto, cada uno de los ingredientes, cuánta azúcar, etcétera, etcétera, voy a necesitar para producir ese artículo. Y en base a eso, hacer los requerimientos. Entonces, al inicio del día, por ejemplo, si voy a producir 10 pasteles de esa misma categoría, debería de pedir esos materiales a la bodega para que sean suministrados y empiece el proceso de producción. Pero eso es complicado porque pues hay ingredientes que son sumamente básicos y pequeños. Se han visto, por ejemplo, algunos adornos que les agregan como dulces, nada más son unos cuantos dulcitos. Cuando se compra en grandes cantidades. Entonces debe de existir alguna manera a través de la cual se pueda registrar esa cantidad de datos que vamos a solicitar para aplicar este tipo de eventos. Y eso es parte también, la parte de la contabilidad. No sé si alguna vez ustedes vieron contabilidad de costos. ¿Qué contabilidad de costos ya se metieron? La contabilidad de costos, principalmente lo que pretende es justamente calcular el costo de un producto, que también es un proceso bastante complejo. Tal vez cuando el producto solo se compra y se revende, no es tan complicado, porque el precio del costo está ajustado al precio que lo compramos. Pero cuando se fabrica, el precio del costo está en base al costo que tengan los materiales. Y a partir de ahí se calcula dicho precio del costo. Entonces es complicado. Nosotros, cuando yo estuve en una fábrica donde se producían vestidos para niños y niñas, vestiditos para niñas y
que había que pagar por hacer un embarque. Ahí se generaban embarques de todas las prendas producidas y al hacer ese embarque había, dentro del sistema había un proceso que permitía calcular más o menos cuánto era el costo del envío de ese producto. Todo eso se puede hacer a través de ese sistema. La parte de la contabilidad también es un elemento que trabaja dentro de la aplicación. La ventaja es que todo eso trabaja de forma modular. O sea, básicamente son módulos de producción, módulos de logística, inventarios, módulos de contabilidad, de facturas, etcétera, etcétera. Y hay muchos ERP que nosotros utilizamos que permiten activar o desactivar esos modelos. O sea, ya no necesito, si yo no necesito, por ejemplo, el módulo de producción, no es necesario que lo tenga por ahí habilitado, no es necesario que esté entre las opciones del menú, sino que lo podemos simplemente ocultar y trabajar específicamente con los módulos que necesitamos. Por eso se le conoce como modulario. Dice, sin embargo, la planificación de recursos empresariales o el software ERP puede intervenir en el control de muchas actividades de negocio, como las ventas. Creo que ya les he mencionado un poco de los CRM, los sistemas para el control de manejo de clientes principalmente. Entonces también lo podemos hacer en el ERP, la parte de entregas, pagos, producción, administración de inventarios, calidad de la administración y administración de recursos humanos, también son elementos que pueden ser incorporados dentro de un sistema de ese tipo. Así que realmente digamos que la parte completa de un sistema puede estar basada en un ERP. Podemos trabajar directamente con un sistema de ese tipo para hacer casi todo lo que la empresa necesita. Entonces, la solución más viable para automatizar todos los procesos de una empresa lo vamos a hacer a través de un sistema de manejo de recursos empresariales. En el caso, los sistemas de ERP son llamados ocasionalmente back office o trastienda, ya que indican que el cliente y el público en general no tienen acceso a él. No le vamos a dar acceso a contabilidad al cliente, ¿okay? O no le vamos a dar acceso a nuestros inventarios. Podemos decirle cuánto tenemos de un producto X, pero tener el control de cuánto vende, cuánto compra de inventarios, eso no se lo vamos a dar. Entonces, esos controles generalmente son para la empresa. Asimismo, es un sistema que trata directamente con los proveedores, no estableciendo una relación meramente de carácter administrativo con ellos. Posteriormente, el software ERP fue ocupando todos los espacios de la organización, absorbiendo las funciones del CRM. Existen CRM, de hecho aquí vamos a instalar un CRM por separado, pero existen software como el que vamos a ver aquí en el proceso de instalación, que se puede utilizar un módulo integrado dentro del mismo ERP. De hecho, las principales compañías productoras de CRM del mundo fueron absorbidas por empresas de software ERP en los últimos 10 años. O sea que básicamente ahora ese control de clientes ya lo tenemos integrado directamente en el ERP. Y realmente tiene sentido porque al final de cuentas un CRM, ¿qué es lo que necesita? Necesita información de los clientes y la información de los pedidos, la información de los datos del cliente como correos electrónicos, entre otras cosas, la vamos a encontrar directamente en el ERP. Para poder hacer campañas de correo masivo, porque queremos mandar publicidad por correo masivo, toda la información de ese correo masivo la vamos a tener también en un sistema de ERP, que ya después posteriormente lo puede utilizar un CRM. Así que todos esos elementos vinculados hacen de alguna manera que sea mucho más fácil integrar estos elementos dentro de las aplicaciones, los famosos CRM. Aquí les decía, vamos a instalar un CRM, que más adelante les voy a decir cuál es. Lo vamos a aprender a utilizarlo. De hecho, el módulo de CRM que tiene el software que vamos a instalar acá, también lo vamos a ver para que sepan cómo funciona y que sepan qué herramientas le pueden dar en este caso a las personas, qué herramientas le pueden proporcionar a las personas que trabajan con este tipo de aplicaciones, los departamentos de venta, que son los más favorecidos con un CRM. Ellos son los que más información consultan a través de los clientes. Y la idea final de un CRM es no solamente tener información de los clientes actuales que tenemos registrados dentro de la empresa, sino
como siempre son estrategias que me permiten capturar clientes. Antes los ERP funcionaban ampliamente en las empresas. Entre sus módulos más comunes se encuentran el de manufactura y producción, que, como les mencionaba, pues es uno de los módulos que podemos implementar o utilizar más, principalmente cuando las empresas son dedicadas a la fabricación de productos. Porque, de hecho, llevar el control de todos esos elementos necesarios para producir a veces es sumamente complicado. Pero también están los almacenamientos, logística e información tecnológica, y además de eso la parte contable. No significa que si vamos a llevar contabilidad en un ERP vamos a despedir al contador. Eso es el sueño de muchas empresas, decir que todo lo va a hacer el sistema y vamos a despedir al contador, pero realmente la cuestión es que, por ejemplo, en el país hay leyes que indican que, por ejemplo, los documentos como los balances generales, los estados de resultados, los estados de todos los documentos, los libros diarios, el libro mayor, deben de estar firmados y sellados por un contador autorizado. Entonces, si no hay un contador autorizado, entonces no son válidos. Entonces, la empresa está obligado por ley a tener un contador, aunque el sistema pueda emitir todo ese proceso. Adicional a eso, pues debe de tener a alguien que realmente sepa contabilidad para poder encontrar los posibles problemas que se puedan estar generando en el sistema, porque va a registrar en ese caso la parte de la partida contable, va a ir a revisar la parte de la partida contable. Esto suele incluirse en un sistema de administración de recursos humanos y herramientas de mercadotecnia y administración estratégica. Los ERP de última generación tienen a implementar en sus circuitos de actuación de la administración tales como el MECAP, que es el método de expresión de circuitos administrativos formalizado. Ya son, digamos, tecnologías o son procesos más complejos, modernos, que debemos incluir en el manejo de una empresa de cualquier tipo. Entonces, también hay muchos ERP que ya los han incluido, como también el FAN, que es el Formaliza Administrative Notation, que también es parte de las reglas o modelos de negocios o algunos elementos que son necesarios para poder administrar una empresa. Eso brinda flexibilidad para distribuir diferentes circuitos usados en distintas empresas. Eso simplifica la regionalización y la adaptación de los ERP a diferentes mercados verticales. Cuando hablamos de adaptación de los ERP, nos referimos a leyes locales. ¿Okay? Por ejemplo, pregunto, ¿la contabilidad de Estados Unidos cree que es igual a la contabilidad de El Salvador? Ahora, digamos que de manera global la contabilidad es un poco generalizada, porque sí existen catálogos de cuentas, sí existen diferentes formatos de documentos como balance general que se deben de presentar, pero las leyes que rigen a Estados Unidos son totalmente distintas a las leyes que se rigen en El Salvador. Por ejemplo, allá no se solicita un libro diario ni un libro mayor. No debe existir un documento como ese para llevar la contabilidad. Los catálogos de cuentas son un poco más generales, si lo queremos ver de alguna forma, y no tan específicos como lo hacemos aquí en El Salvador. Aquí en El Salvador le ponemos un código contable hasta el cliente, por ejemplo, o cada empleado dentro de la empresa debe de tener un código contable. ¿Ustedes hicieron un catálogo de cuentas? No, ya se lo dieron hecho. Y en ese catálogo de cuentas era bastante generalizado o era bien específico. Algo específico. Llegaban a tener clientes y proveedores con código de cuenta o número de cuenta. Entonces, así son así son en ese caso los procesos contables aquí en El Salvador. Pero los sistemas ERP deben de tener la
una de las cosas que hace diferente a Guatemala, que cambia un poco, digamos, el régimen de cómo funciona aquí en El Salvador, es que en Guatemala, si no me equivoco, los empleados tienen derecho a dos aguinaldos de año. Allá les dan un aguinaldo en junio y les dan otro aguinaldo. Ellos no le dicen aguinaldo, le dan otro nombre, pero les hacen doble pago en diciembre. El objeto principal es incentivar el comercio. Pues en junio la gente con dinero pues ya tiene para acceder más. Ahora aquí hay una nueva ley, no sé si se dieron cuenta, el año pasado lo implementaron, que era de manera opcional para las empresas. Ya para este año o el próximo año va a ser de manera obligatoria la famosa quincena, o la famosa quincena 25 se llamaba, que esa es un pago además del aguinaldo. Les tiene que hacer la empresa otro pago el 25 o antes del 25 de enero para gastos en teoría de los colegios, entre otras cosas, matrículas, etc. Así que también esas son cosas nuevas que deben ser implementadas en cada una de las empresas. Son regionales, son cosas específicas del lugar donde se lleva la contabilidad del país regional, donde se está trabajando con la parte de la aplicación. Así que de alguna manera, digamos que los sistemas ERP deben de ser flexibles en ese sentido. Además de tener todos los módulos que ya mencionamos, también deben de tener la capacidad de adaptarse a diferentes entornos legales dentro de la empresa. Adicional a eso, podemos hablar un poquito acerca de cuáles son los objetivos de los ERP. Los objetivos de los ERP, uno es la unificación y trazabilidad de todos los procesos en un mismo sistema. En otras palabras, evitar tener sistemas o módulos por separado. Un módulo de una cosa por un lado, creado por ejemplo uno en Python, otro en JavaScript, otro creado digamos en PHP, otro creado en Java. O sea, imagínense tener una gran variedad de tecnologías con diferentes módulos, va a ser difícil poder conectar. Sin embargo, si trabajamos con un ERP, todo el ERP incluiría los módulos o unificaría todos los módulos y haría de alguna manera que el sistema sea mucho más práctico, más amigable. Además de eso, la optimización de los procesos empresariales. En ese sentido, la idea es acelerar los procesos dentro de la empresa, principalmente los procesos de registros de movimientos, que sea mucho más práctico, emitir una factura sea mucho más rápido, el realizar inventarios o realizar registros de inventarios sea muchísimo más práctico, no estarlo llevando a mano o un sistema por separado. Yo he visto empresas que llevan sus inventarios en Excel. Les encanta bastante usar Excel. Creo que hay empresas que han llegado a dominar Excel tan bien que al final de cuentas lo terminan haciendo como que se fuese su sistema. Porque yo he visto sistemas en Excel creados por empresas que tienen hasta ventanas. Ustedes pueden crear un código con Visual Basic para aplicaciones, pueden irse al código o con macros, ya puse las macros, con macros pueden crear código y crear, por ejemplo, formularios. Y esos mismos formularios hacerlos interactivos para que puedan modificar, agregar, eliminar, consultar datos de una manera más práctica.
Aquí antes había, ahí donde ustedes van a pedir notas en registro académico, hoy solo hay una persona que atiende el registro académico. Pero antes había tres o cuatro personas que estaban ahí siempre pendientes del registro académico, porque como muchos de los procesos que se hacían eran a mano, eran no hechos por un sistema, sino que uno entregaba muchos documentos que eran físicos, entonces sí había bastantes personas atendiendo. Hoy, si se dan cuenta, lo redujeron a una sola persona es la que se encarga de realizar la mayoría de trámites que ustedes realicen en el registro académico, gracias a un sistema que probablemente pueda ser, aquí lo he integrado en ERP, puede ser que sea un ERP, probablemente. Las principales características de los ERP, podemos mencionar varias, entre ellas una de las características importantes es la parte de modulares. Los ERP entienden que una empresa es un conjunto de departamentos que se encuentran interrelacionados por la información que comparten y que se genera a partir de sus procesos. Esa es una parte interesante. Cada departamento tiene una función específica y hace procesos totalmente diferentes. En ese sentido, una ventaja de los ERP, tanto económica como técnica, es la funcionalidad que se encuentra dividida en módulos, los cuales pueden instalarse de acuerdo a los requerimientos del cliente. O sea, nosotros podemos decidir si yo instalo un departamento, un módulo para ventas, para finanzas, para materiales, para control de almacén, para recursos humanos, etc. O sea, yo puedo determinar cuál es en ese caso el que más me serviría para poder implementar dentro de la organización. Y la otra es que sean configurables. ERP pueden ser configurables mediante desarrollos en el código del software. Existen muchos ERP, en general, incluso el mismo SAP, tienen módulos que pueden ser configurables, no a nivel de código, sino a nivel de opciones que pueden tener los módulos, que pueden ser adaptados, con el objeto de que puedan modificarse para, digamos, adaptarse a las diferentes operaciones que realiza la empresa. Aquí hay especialistas en SAP, hay empresas que contratan personal especialista en SAP, porque en este caso les ayudan a hacer adaptaciones o modificaciones sobre el software. Y créanme que realmente los especialistas en SAP no ganan mal. Como no son muy comunes, entonces no hay mucha gente que sea especializada en ese software, entonces no ganan tan mal. Las empresas les pagan bien. Algunas veces solo por estar emitiendo diferentes tipos de reportes, estar configurando diferentes tipos de reportes. Pero esa es una de las características, que sean configurables. Por ejemplo, dice, para controlar los inventarios es posible que una empresa necesite manejar la opción de lotes, pero otra empresa no. Los ERP más avanzados suelen incorporar herramientas de programación de cuarta generación para el desarrollo rápido de nuevos procesos. O sea, ya tienen herramientas similares a los lenguajes de programación que me permiten cambiar un poco la funcionalidad de la aplicación local. Entonces, esa es una de las ventajas de los ERP. De hecho, el que nosotros vamos a utilizar es modificable. Ustedes pueden trabajar solamente para crear módulos específicos para la parte de los ERP, principalmente para ese que vamos a utilizar. La otra es que los ERP son especializados. Eso es una de las características. Los ERP son especializados. Un ERP especializado brinda soluciones existentes en áreas de gran complejidad y bajo una estructura de constante evolución. Básicamente, los módulos que nosotros creamos son especiales para las diferentes actividades, son especializados para las diferentes actividades que tiene una empresa. Si vamos a trabajar con el módulo de producción, por ejemplo, ya tienen todas las herramientas necesarias para que el módulo de producción pueda llevar el registro de todas las actividades que la empresa se hace. Así que de alguna manera también esos módulos son más adaptables.
de procesos que son propios de la universidad, son propios dentro de la institución. Entonces ellos intentaron, no sé si terminaron al final de cuentas, pero intentaron crear un IRP. Contrataron grupos de programadores aquí en la universidad que iban a integrar todos los sistemas dentro de la empresa en un IRP. Creo que al final, no sé si lo terminaron porque después creo que me di cuenta que habían contratado una empresa solamente para la parte contable. Entonces, realmente los ERP son sumamente complejos, así que creo que no lo terminaron. Pero, para darles un ejemplo, hay empresas que buscan ERP específicos o buscan crear sus propias aplicaciones, principalmente porque los generalizados no cumplen con los procesos que se deben hacer. Otra característica es que las bases de datos son centralizadas. O sea, evitamos tener información dispersa, sino que la información está organizada en una sola base de datos. Cuando tenemos diferentes sistemas, probablemente en algún sistema necesitamos utilizar clientes y lo volvemos a duplicar en otro sistema. Volvemos a agregar otra vez los datos del cliente porque no los tenemos integrados. Mientras que acá, si las bases de datos se encuentran centralizadas, pues es más fácil. Como todos los datos se encuentran en una base de datos central, es mucho más sencillo tener la información de la mano para cualquier área dentro de la empresa. Los otros son que los componentes ERP interactúan entre sí consolidando operaciones. Básicamente los diferentes módulos que tenemos envían información o comparten información entre cada uno de ellos para poder de alguna forma hacer que la información fluya entre cada uno de los departamentos. Y además de eso, las empresas que lo implementan suelen tener que modificar algunos de sus procesos para alinearlos con los del sistema ERP. Ese proceso se conoce como reingeniería de procesos, aunque no siempre es necesario. ¿Qué creen que sería más fácil en un sistema? ¿Hacer que la empresa cambie sus procesos o crear un sistema que se adapte a los procesos de la empresa? ¿Cuál sería más fácil? ¿Crear un sistema? A los procesos de la empresa cuando son complejos. ¿Okay? Porque algunas veces las empresas, por el tipo de operaciones que hacen, es difícil que se puedan readaptar a los que ya tienen un sistema empaquetado. Entonces, por eso es de que algunas, como decía, algunas empresas buscan o sistemas ERP que sean adaptables y modificables o buscan desarrolladores que permitan crear su propio sistema de recursos empresariales. ¿Cuáles son las funciones básicas de todo ERP? En ese caso no todos los ERP tienen exactamente las mismas funcionalidades. Hay ERPs que son básicos, hay algunos que son básicos y otros más completos y complejos. Hay de todo tipo. Ustedes en el mercado pueden encontrar desde ERP sumamente prácticos y básicos hasta ERP que van a hacer procesos muchísimo más complejos. La elección dependerá de las características de la empresa que lo instalará, de sus necesidades de recursos. En general existen algunas funcionalidades básicas y en la mayoría de los ERP se integran en módulos como las compras, las finanzas, la gestión, etc. Esas funcionalidades son básicas, pero cuando ya encontramos mucho más complejas, probablemente hay algunos de ellos que no lo incluyan, no se encuentran y tendríamos que desarrollar aparte. Entonces, de alguna forma, hay que considerar esa parte o esa situación. Muchas de las ventajas que podemos encontrar en los ERP, primero, una empresa que no cuente con un sistema ERP en función de sus necesidades puede encontrarse con muchas aplicaciones de software cerrados que no se pueden personalizar y no se utilizan para su negocio. En otras palabras, las empresas deberían optar por tener todas un ERP. Así debería de ser, deberían de tener un ERP. Sin embargo, pues no para todas es posible, porque hay empresas que son sumamente pequeñas. ¿Se imaginan, por ejemplo, instalar un ERP en un negocio pequeño que nada más vende productos
contenido, al final de cuentas, lo vamos a encontrar integrado dentro de la aplicación. Pero no todo es color de rosa. También tenemos desventajas de utilizar los ERP. Muchos de los problemas que tiene la compañía con ERP se deben a la inversión inadecuada para la resolución continua del personal encargado de su gestión, incluyendo cambios de implementación y de prueba. Una falta de política corporativa que afectan a cómo se obtienen los datos del ERP y cómo se mantienen actualizados. Por ser sistemas sumamente complejos, por ejemplo, comprar una licencia de SAP para una empresa pequeña probablemente sea una inversión demasiado grande para un proceso bastante simple. Entonces, y después de considerando eso, lo caro que es el estar invirtiendo en la adaptación de los módulos para este tipo de sistemas suele ser un poco más caro. Entonces, la inversión realmente es importante considerarlo. Ustedes me van a preguntar, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros instalamos y configuramos un ERP de código abierto? Porque ese tiene licencia, pero ¿qué podemos hacer nosotros con un sistema de código abierto? ¿Cuánto vamos a cobrar? Es una parte interesante, porque en alguna medida pues tenemos que cobrar el trabajo que nosotros vamos a hacer solamente por hacer el proceso de instalación. Proceso de instalación y capacitación, porque al final de cuentas tenemos que capacitar a las personas que trabajan dentro de la empresa. Entonces, en alguna medida, nosotros tenemos que evaluar probablemente la cantidad de horas que nos va a llevar a instalarlo, la cantidad de horas que nos va a llevar a personalizarlo y la cantidad de horas que nos va a llevar a capacitar al personal. Y en base a eso cobramos. En base a eso hacemos un presupuesto y cobramos cuánto vamos a hacer por la parte de la implementación del sistema ERP. Y después adaptaciones de los módulos. Porque, por ejemplo, en El Salvador, ¿qué problemas tenemos con los sistemas de facturación? ¿Cuál es el problema con los sistemas de facturación actuales en El Salvador? Nunca cae el correo. ¿Perdón? Nunca cae el correo. Cae el correo. Pero para poderlos adaptar, ¿qué necesitamos? Según las legislaciones. ¿Qué necesitan ustedes? No solamente instalar un sistema de facturación como se hacía antes. Antes ustedes creaban un sistema de facturación y nada más adaptaban la factura que tenían en la imprenta y ahora los sistemas deben de adaptarse para trabajar con facturación electrónica, para que se conecten a los servidores del Ministerio de Hacienda y puedan guardar automáticamente las facturas que se emiten en cada momento. Entonces, de alguna manera, esa también es una posible desventaja porque tenemos que trabajar en un proceso de integración. ¿Okay? Que por cierto, en teoría, la integración de la API es una API, la API del Ministerio de Hacienda, en teoría está bien documentada, así que no está difícil poder implementar en teoría. Pero sí es necesario documentarse un poquito. Veamos a Odoo como un ERP de empresa. ¿Ya han escuchado de Odoo? Primera vez. Aquí en Santa Ana hay capacitaciones de Odoo. Bueno, no son capacitaciones, son como presentaciones de la empresa Odoo para los diferentes lugares, incluso para programadores. Aquí generalmente las hacen aquí en Tolteca. Ahí en Tolteca hacen las reuniones para hacer una presentación de este sistema. Nosotros fuimos a una en San Salvador, hicieron una presentación de Odoo donde nos explicaron más o menos cuáles son las ventajas que tienen. Odoo, conocido anteriormente como OpenERP y anteriormente a eso era conocido como TinyERP, es un software de ERP integrado con una versión comunitaria. Cuando hablamos de comunitaria, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de comunitaria, de código abierto bajo licencia LGPL3. ¿A qué se refiere cuando hablamos de comunitaria? De código abierto. ¿Tenemos que pagar por ello?
ustedes lo quieren llevar a un uso mucho más avanzado, hay que comprarlo. Entonces, la idea de ellos es, el negocio de Odoo es vender los módulos especializados. Entonces, cuando ya queremos módulos muy específicos, hay que comprarlos. Hay una tienda muy específica para desarrollo. Nosotros lo instalamos, si mal no recuerdo, está creado en Python, o si les gusta Python, pueden crear módulos para Odoo haciendo uso de Python. Está creado en Python, nosotros lo instalamos y es un poco complicado el proceso de instalación, no es tan simple como lo haríamos con otros ERP. El fabricante declara que su producto como una alternativa de código abierto a SAP ERP y Microsoft Dynamics. O sea que en otras palabras, si no quiero pagar la licencia de SAP o de Microsoft Dynamics, que es otro ERP de código cerrado, puedo utilizar Odoo. ¿Okay? Si alguien les pregunta qué alternativa tenemos a SAP para poder utilizar dentro de la empresa, podemos utilizar Odoo. ¿Okay? Un ERP que tiene las características similares a SAP. Pero deben de considerar que pues, la parte abierta, la parte gratuita, si lo queremos ver de esa forma, tiene limitantes. Y al final de cuentas tenemos que pagar. La diferencia que está en que el pago que hacemos es menor que SAP. Esa es la diferencia, es mucho más bajo. SAP es muchísimo más caro. Es un ERP muchísimo más caro. Esta compañía tiene sucursales en varias partes del mundo. En El Salvador hay una, no es una sucursal, sino que, como es una franquicia, o sea, aquí hay un representante de esa franquicia, hay alguien que tiene los derechos sobre la franquicia aquí en El Salvador, y ellos son los encargados de proporcionar las licencias. A través de ellos se pagan capacitaciones, procesos de implementación, entre otras cosas. Hay una que está específicamente aquí en el país para dar soporte. O es un software empresarial, todo en uno, que incluye un CRM. Imagínense, de una sola vez ya se ha incluido el software para manejo de clientes, incluye un sitio web. ¿Okay? Desde acá nosotros podemos más o menos modificar el sitio de la compañía y hacerlo público sin necesidad de contratar a otro programador para crear la página web. Tiene comercio electrónico. ¿A qué se refiere con comercio electrónico? Ventas en línea, compra y venta de productos en línea. Tiene ya su propio sistema de comercio electrónico. Tiene sistemas de facturación, contabilidad, fabricación, gestión de almacenes y proyectos e inventarios, entre otros. O sea, es básicamente Odoo, es un sistema muy completo. Compramos Odoo, o no solamente no compramos, sino que instalamos Odoo y tenemos acceso a todos esos módulos que acabo de mencionar. Así que por eso se considera como una alternativa a SAP, porque tiene todas esas características enormes que hablamos con respecto al diseño de la parte de la aplicación. ¿Cuáles son los módulos que tiene Odoo? En la actualidad Odoo cuenta con más de 46 módulos básicos. 46 módulos básicos. ¿Okay? Pero además de contar con más de 21.000 aplicaciones de terceros que trabajan sobre Odoo, y estos son los principales módulos que mencionamos acá. Pero se imaginan, tengo 46 módulos para empezar. Algunos pagados, algunos son pagados. Pero tengo 46 módulos. Y a partir de ahí tengo la opción de 21.000 módulos adicionales o complementos adicionales que pueda instalar dentro de la aplicación para hacerlo un poco más
Cobrarles. Pero además de cobrarles, ¿cuál es el más grande? ¿Ah? La infraestructura. La infraestructura. Todo lo que ustedes ven acá, todo el terreno es parte de los activos. Entonces, creo que ustedes vieron en contabilidad, o no sé si en mate financiera. ¿Vieron mate financiera? Vieron, por ejemplo, procesos de depreciación. Ustedes se han dado cuenta que aquí la universidad tiene vehículos, tiene además de vehículos, tiene equipo de cómputo, entre otras cosas. Ustedes saben que esos elementos se deprecian. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, en el caso de los vehículos, es que los vehículos los compran para cierto periodo de tiempo y en ese periodo de tiempo se deprecian. Y según el cálculo de depreciación, después de cierta cantidad de años llegan a valer cero, que ya no vale nada para la empresa. Y entonces es cuando lo venden esos. Pero si está bueno el vehículo, porque ahí no me que está todo. Que hasta viejito. Si aquí no sé si hace lo mismo con los vehículos, pero sí, por ejemplo, con el equipo de oficina sí lo cambian. Las computadoras, ustedes saben que cada cierto periodo de tiempo cambian las computadoras en el centro de cómputo. No sé Esa si la ustedes- dona. ¿Cómo? Esa la dona. Algunas las donan y otras las venden. Unas las donan y otras las venden, pero el precio que las venden no es el precio que vale, sino que es un precio significativo. Hace poco desarmaron un centro de cómputo, lo actualizaron y vendieron el equipo de ese centro de cómputo y habían máquinas que las estaban dando en $25, por ejemplo. Computadora con un procesador Core i3, que tenían unas 8 de memoria, 16 de memoria, todavía tenían discos de 500, creo yo, pero valían puede dar $25 para una empresa que necesite un punto de venta donde pueda emitir facturas, suficiente. Entonces, pero eso es depreciado. Entonces, en ese caso acá existe un sistema que permite gestionar esos activos, llevar el control de cuáles son los activos fijos que tiene la empresa y gestionarlo. Gestión de recursos humanos, manejo de personal. Cuando hablamos de gestión de recursos humanos, hablamos de manejo de personal. La parte de gestión de inventarios, cuando hablamos de productos. La parte de ayuda técnica, que es como un sistema de ayuda en línea. Campañas de marketing, esos famosos correos electrónicos que llegan en masa. No sé si la universidad les envía correos a ustedes. Yo me spam directamente. Al spam llega. Al spam. Pero les envía, por ejemplo, publicidad de otras actividades que están haciendo algunas veces de la iglesia o cuando quieren vender algún diplomado, envían correos masivos para que los alumnos reciban esa información. Eso se pueden hacer en campañas de marketing. También tiene procesos para flujo de trabajo, entre otras cosas. Esos son los principales módulos que tiene Odoo. Así que cuando quieran una alternativa de código abierto, pueden utilizar Odoo. La licencia de Odoo es, en su mayoría, está cubierta bajo la licencia LGPL, que significa un License General Public License. Es una licencia de código abierto, es un tipo de licencia. Y en septiembre del 2015 cambió a una licencia de licencia GPL a LGPL de 13. Como consecuencia directa, OpenERP no requiere ningún pago de licencia para ser utilizado. O sea, Odoo no necesita en ese caso pago de licencia, a diferencia de los software más usados en el mercado. Eso también implica que, mientras que se respeten los términos de la licencia, la modificación directa del programa es posible. O sea, incluso venden una capacitación para crear módulos, para que uno mismo pueda crear su propio módulo. Le explican cómo hacer el núcleo del ERP para funcionalmente trabajarlo. Además cuenta con una versión Enterprise que habilita módulos adicionales y personalizaciones extra que se adapten al modelo de negocio de las empresas. Lógicamente es como la versión barata, si lo queremos ver de esa manera, aunque no es tan barata, la versión barata de SAP. Ahora, hablemos de Dolivar. Dolivar es ERP, un ERP para empresa, algo parecido a ¿cómo se llama la pastilla que venden? Igual. Pues claro, se llama Dolivar. El Dolivar es un ERP para empresas de código abierto. Es un software de planificación de recursos empresariales, conocido como PRE o ERP en sus siglas en inglés, y gestión de relaciones de los clientes, que
Y Dolivar es un proyecto realizado sobre la base de una política clara: ser un software que respete las siguientes tres reglas. ¿Cuáles son las reglas que debe respetar? Las reglas de las 3S es simple de desarrollar, simple de instalar, simple de utilizar. Esas son las reglas de las 3S que tiene, que debe de, que incluye Dolivar. La idea principal es que cuando nosotros estemos trabajando con la aplicación sea fácil poder hacer procesos de integración. Por eso es que dice que es simple de desarrollarlo. Está hecha principalmente en PHP, así que podemos utilizar PHP para el proceso de elaboración de aplicaciones. Puede utilizar MySQL o PostgreSQL como base de datos para trabajar con Dolivar, y adicional a eso puede trabajar en sistemas Linux o en sistemas Unix. En el sistema Windows, si ustedes instalan con SAM, por ejemplo, puede trabajar en sistemas, en máquinas o sistemas Windows. Es fácil de instalar. En la próxima clase lo vamos a instalar en el sitio de Chrome. Ustedes se van a dar cuenta que pues, instalarlo es sumamente sencillo, a diferencia de Odoo. Odoo es un poco más complejo el proceso de instalación. Hay que hacer algunas instalaciones de algunas herramientas previas para que Odoo funcione, mientras que este es bien simple. Lógicamente está hecho en PHP, así que saben que necesitamos Apache o Nginx, y necesitamos MySQL y PHP para que funcione. Y la otra que es fácil de usar. Ya cuando lo hayamos instalado, yo les voy a enseñar algunos de los módulos que tenía preinstalados, y ahí se van a dar cuenta que pues, no es nada de otro mundo trabajar con este sistema. Es bastante simple poder utilizar, en este caso, este ERP. Por eso es famoso. Dolivar es famoso por esa parte, y principalmente porque es utilizado por empresas sumamente pequeñas. ¿Cuáles son las características que tiene Dolivar? Las características principales del sistema Dolivar pueden resumirse en los siguientes puntos. Primero, es un sistema multiusuario. Cuando hablamos de multiusuario, significa de que cuando entremos a la aplicación, nosotros podemos trabajar, en este caso con el sistema, agregando diferentes usuarios con diferentes permisos. Tiene un sistema de permisos muy bueno, donde ustedes le pueden indicar a qué cosas puede tener acceso el usuario y a qué cosas no. Y eso significa de que múltiples usuarios pueden tener acceso al sistema de manera simultánea. Esa ventaja la tiene en este caso Dolivar, es un sistema multiusuario. Además de eso, posee su propio sistema de permisos con varios niveles para cada característica. Ahí vamos a ver el sistema de permisos que tiene, porque pues, yo puedo quitar y poner permisos. Si yo tengo un usuario administrador, lógicamente el usuario administrador puede ser cualquier cosa, pero a partir del usuario administrador yo puedo crear diferentes tipos de usuarios, y en ese caso esos usuarios pueden tener diferentes niveles de permisos. Entonces esa escala de permisos hace que Dolivar sea bastante bueno. La otra es una interfaz personalizable mediante temas. Tiene dos temas. Lo que yo he estado revisando, tiene dos temas predeterminados que yo puedo seleccionar. Los temas saben que es el entorno. Si no les gusta los colorcitos que originalmente tienen, pueden adquirir otro tema, y al instalarlo lo que hace es cambiar la ubicación de los elementos, los menús, las ventanas, etcétera, etcétera. Tiene dos temas predeterminados, pero si no quieren utilizar esos temas, pueden comprar en internet. Hay algunos en la tienda, hay algunos que son pagados y otros que son gratuitos. Ya van a ver, les voy a enseñar más adelante la tienda, y van a ver algunos temas que son extravagantes. Tienen unos colores bastante extravagantes, pero no sé si alguien los compra, porque incluso los que yo vi no se han pagado. Permite modular el código, en otras palabras, lo permite en este caso editar
Bien, entre los módulos que tiene Dolivar está siempre el manejo de un catálogo de clientes y o clientes potenciales o proveedores. Fíjense que internamente en la base de datos, si vamos a revisar, como es MySQL, podemos revisar la base de datos. Internamente en la base de datos vamos a encontrar la misma tabla que utilizan tanto para clientes y proveedores. O sea, no han creado una tabla de clientes y una tabla de proveedores por separado, sino que en la misma tabla lo que hacen es nada más a través de un switch pueden decidir si es un cliente o el proveedor, pero lo almacenan en la misma tabla. Entonces aquí se almacenan tanto clientes potenciales como clientes nuevos. Anuario de clientes, clientes potenciales y proveedores, anuario de contactos físicos, perdón. Eso del manejo de contactos en las empresas también es sumamente complicado. Algunas veces las empresas los tienen guardados en hojas de Excel y ahí tienen contactos de proveedores de productos X, proveedores de los sistemas. Por ejemplo, el de sistemas lo tienen como un contacto, pero es en una hoja de Excel. Y a veces andamos buscando complicado. Sin embargo, aquí lo podemos llevar registrado en ese sistema. Sistema de gestión de cuentas bancarias o cajas. ¿Vieron en contabilidad ustedes la gestión de cuentas bancarias? ¿Les hablaron un poquito acerca de la gestión de cuentas bancarias? ¿Más o menos? ¿Cómo se acuerdan? Bien, o sea, por lo menos yo, cuando yo me contabilidad, sí no ha funcionado, pero no he tocado muchos temas. Es que para ver toda esa parte, pues tendría que haber cursado licenciatura en contabilidad. No vamos a tocar esa materia. Pero básicamente la parte de la contabilidad o la parte bancaria es llevar el registro de los ingresos y ingresos en las cuentas. O sea, por ejemplo, cuando ustedes emiten un cheque, se supone que a través de estos sistemas nosotros podemos tener más o menos un cálculo de cuánto dinero hay en el banco. Si emitimos cheques y esos cheques aún no han sido cobrados, debería de registrarse en el sistema el momento en que fue cobrado, para más o menos al momento de cobrarlo, pues registrarlo del total de dinero que tiene en la cuenta. La empresa, por ejemplo, podría tener $100,000 en la cuenta bancaria, pero si ha emitido 3 cheques, por ejemplo, cada uno por $1,000, realmente no tiene $10,000, tiene $7,000, porque hay 3 cheques que andan esperando que lleguen a ser cobrados. Entonces, todos esos cálculos se hacen a través de registros bancarios. Entonces, a través de ellos, nosotros podemos saber cuánto dinero hay en las cuentas y adicional a eso, ir registrando los movimientos que se van dando en las cuentas. Depósitos que se hacen al final del día, cuando se hacen cortes de caja, uno tiene que ir al banco a depositar todo el dinero que se ha generado. Se lo hacen a través de ese sistema. Sistemas de gestión de presupuestos. Es importante, hay muchos ERP que no lo tienen, pero ese sí sirve para crear presupuestos de diferentes entidades. También la parte de gestión de pedidos, cuando vamos a trabajar con proveedores, de aquí podemos hacer gestión de pedidos, gestión de contratos de servicio. Para la parte de facturación, vamos a ver cómo se hace para emitir una factura. La gestión de stock, que sería en ese caso el manejo de inventarios. Desde aquí vamos a ver cómo se hace para gestionar inventarios para
calendario de las actividades que se van a realizar dentro de la empresa, lo pueden hacer a través de una agenda. ¿Ya han utilizado Google Calendar? ¿Nunca? No, ¿no programan ustedes las actividades que van a desarrollar? Automático. Por lo menos la ventaja que tiene de Google Calendar es que les avisa. Si ustedes van a tener una reunión, les envía una notificación personalizada un tiempo antes de la reunión. Si va a tener reunión mañana, por ejemplo, les puede avisar hoy y decirle mañana tienen una reunión a tal hora. Entonces uno está un poco más preparado, ¿okay? Para eso sí. El Google Calendar, de igual manera, lo podemos llevar en Dolivar, llevar en este caso la agenda para poder registrar ese tipo de operaciones. Y ese Dolivar, todas las maravillas de lo que les he hablado acerca de Dolivar, lo vamos a ver ya en el proceso de implementación, de instalación. Como les mencionaba, ya va a ver que es fácil instalarlo, pero después de instalarlo hay que aprender a usarlo. Yo les voy a enseñar algunos de los módulos que se utilizan, cómo se factura, cómo se hace el control de registro de los usuarios, entre otras cosas, para que ustedes ya tengan una idea de cómo se implementa. Y después, pues ya cada quien puede personalizar su propio ERP. Con eso ya van a tener una herramienta suficiente para poderla vender si ustedes quieren. Ustedes pueden vender esa solución instalándosela a empresas que requieran procesos de facturación inmediatos. Ya lo tienen que integrar ustedes. Entonces solamente le dicen, yo se lo voy a instalar, se lo voy a personalizar, le voy a cobrar por la capacitación, listo. Y se viene el proceso de creación del código. Si no tienen que crear código, lo pueden hacer de esta manera. Bien, ¿preguntas?